estamos en la tormenta. Creemos que Dios sigue hablando hoy. Por eso te invitamos a abrir tu corazón y permitir que su palabra transforme tu vida. Que este mensaje fortalezca tu fe, renueve tu esperanza y te acerque aún más a Jesús. Comencemos. Llevarlo a la palabra y que si tiene su Biblia por ahí me pueda acompañar. José siempre dice, usted corrobore con la palabra, ¿cierto? Lo que uno dice por aquí, amén. Uno puede decir muchas cosas, pero si algo pedimos es que su Espíritu hable a nuestro corazón en esta mañana, amén. Cuando aquí la mayoría yo creo que trabaja, ¿cierto? En la semana, sea en la casa, porque que hay trabajo en la casa, ¿sí? Las mujeres pueden decirlo. Los hombres también, sí, los hombres también aportan ahí con no sé, diferentes cosas, ¿cierto? Lavar la loza, digan amén. No sé, hacer una cama, digo yo. Pero todos, cuando hacemos algo, muchas veces esperamos una reciprocidad, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros trabajamos todo el mes, queremos a fin de mes, nuestro salario se acerca a fin de mes, así que póngase contento. ¿Sí? Cuando tú haces algo, uno siempre dice, no, yo lo hago porque me nace, porque no espero. Pero muchas veces incluso un gracias. Cuando usted va en su vehículo por la calle y usted sabe que tiene que detenerse, ¿cierto?, en la esquina porque está el paso de cebra. Pero cuando la persona cruza, uno como que siente el gracias. ¿O no? ¿Le ha pasado? Ya. Es porque uno también en el corazón siente que necesita esa reciprocidad, digo, por muy básica que sea, pero como que estamos esperando ese algo a cambio, ¿sí? Y así con un montón de otras cosas. Cuando tú sientes que eres bueno, que no sé, te portas bien, que cumples con ciertas cosas en todo ámbito de cosas, en la casa, en el trabajo, con los que tú te relacionas a diario. Muchas veces uno espera que si tú has sido bueno, los demás también sean buenos contigo, ¿cierto? Es como una ley, ¿cierto? Como una ley de vida, esperar que lo bueno de alguna manera se devuelva. Amén. Y yo meditaba en esta palabra que quiero compartir en esta mañana, cuando no pasa tan así. Como que lo esperado o lo que creemos que podría ser lo lógico no es tan lógico finalmente, ¿sí? Y justamente venía a mi corazón esta palabra cuando uno de los hombres, yo diría, más importantes también de la Escritura, quien cumplió una de las tareas, yo creo, más difíciles, desafiantes, ¿verdad?, que fue sacar al pueblo de Dios de la esclavitud, ¿cierto?, para llevarlos a un lugar que había sido una promesa para el pueblo de Dios. Y quiero hacer un alcance porque a veces hacemos o malentendemos dos palabras que, ahí dice el título, la promesa. Pero ¿cuál es la gran diferencia de promesa y recompensa? ¿Sí? Entonces, para que vayamos entendiendo, yo saqué algunos significados. Y entre esos, promesa, dice, es algo que Dios ha dicho que hará. ¿Sí? Si bien este libro, lo comentaba yo en uno de los mensajes anteriores, este libro completo que usted tiene en sus manos es una promesa. ¿Sí? Y es algo que Dios en algún momento escribió, traspasó a través de hombres en esas líneas que usted tiene ahí y que fueron y que son promesas hasta el día de hoy. Esa vez decíamos la trascendencia que ha tenido este libro, ¿sí? Que fue un libro de siglos y siglos atrás escrito y que sigue marcando nuestra historia, que sigue marcando nuestra vida. Y mire lo importante de lo que yo estoy diciendo, una promesa puede atravesar generaciones. Lo que se escribió miles y siglos de antes sigue vivo para nosotros hoy. Y esa es la promesa de Dios. Y recompensa dice que tiene que ver con algo que recibimos como resultado de una acción, de
haber sido obedientes o de haber sido perseverantes. Dice, puede estar relacionada, y es lo que yo le decía al principio, puede estar relacionada con nuestra respuesta o conducta. Lo que le decía yo, cuando usted es bueno, espera que algo bueno venga a usted, ¿cierto? Y algo importante es que la recompensa es para alguien específico. Yo le decía, si yo trabajo todo el mes, el sueldo no se lo dan a mi compañero, me lo dan a mí, porque yo me lo gané, ¿cierto? Yo ahí me quemé las pestañas, ¿cierto? Tantos días y recibí esa recompensa. Entonces es importante que hagamos esa diferencia de promesa y recompensa. Y la palabra está en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 34, 1-4. Y este es un pedacito de lo que vive este hombre que yo le comentaba, que cumple este gran desafío que fue Moisés. ¿Sí? Si me acompaña ahí en la pantalla con el texto, y usted si tiene su Biblia, yo lo voy a hacer con la versión NTV. Y dice así en el nombre del Señor. Si no está acá, si gusta se pone en pie, porque lo hacemos en el nombre del Señor. Dice, entonces Moisés se dirigió al monte Nebo desde las llanuras de Moab y subió a la cumbre del monte Pisga, que está frente a Jericó. Y el Señor le mostró todo el territorio, desde Galaad hasta tan lejos como Dan, toda la tierra de Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá que se extendió hasta el mar Mediterráneo. Sigue la otra diapo. Dice, el Negev y el valle del Jordán junto con Jericó, las ciudades de las palmeras hasta Zoar. Y mire lo que dice el versículo 4. Entonces el Señor le dijo a Moisés, esta es la tierra que le prometí bajo juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob cuando dije, la daré a tus descendientes. Ahora te he permitido verla con tus propios ojos, pero no entrarás en ella. Cierra sus ojos por un minuto y di, gracias Jesús, gracias porque tu palabra es vida para nosotros, para nuestro espíritu. Señor, porque es tu palabra la que abre, Señor, nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón para revelarnos lo que tú quieres de nosotros. Por eso ayúdanos a ser conscientes y a poder tomarla en esta mañana y hacerla nuestra, Dios, porque queremos que ella haga vida en nosotros. Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tome su asiento. Si usted la mira y lee la historia, yo le hice leer primero un versículo que si nosotros lo leemos no entendemos nada, ¿cierto? Porque nombra una serie de lugares, de pueblos, ¿cierto? Como que le dice la palabra que lleva a Moisés a un monte, ¿sí? Si fue a un monte, tuvieron que subir, escalar para estar ahí. Pero la intención era que Moisés viera, ¿sí? Que mirara a lo lejos un lugar. Y ese lugar era la tierra que Dios le había prometido a su pueblo. Y ahí le dice, mira, es de aquí hasta allá, y le nombra esos lugares que yo le decía que son hasta difíciles de pronunciar, Pisga, que está frente a Jericó, y el Señor le mostró todo el territorio. Es como que, no sé, el Señor nos llevara al Cerro Cóndor y nos dijera, mira, desde acá tú ves Romeral, ves allá los niches, no sé, ¿cierto? Es como ese cuadro que viven en ese momento. Y le dice, ¿y lo ves todo? ¿Se imagina usted esa escena? ¿Lo ves todo? Esa es la tierra, le dice, que yo le prometí a tus antepasados. Es la tierra que yo le prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero ahí viene lo que me llama la atención de este pasaje. Le dice, ¿pero lo ves todo? Claro que lo veo, le debe haber dicho Moisés. Si estamos aquí, no sé, en este monte, podemos mirar hacia lo lejos y ver desde dónde hasta dónde. Sí, le dice el Señor, pero allí tú no entrarás. Entonces yo hacía esa detención en todo eso y me ponía a recorrer la historia de este hombre, la historia de Moisés.
Usted conoce de él. Usted conoce el caminar que tuvo que hacer Moisés para poder cumplir una ordenanza que el Señor le había dado. No fueron unos días, no fueron unas semanas, no fue un año, ¿cierto? Lo que tardó Moisés en cumplir la ordenanza que el Señor le había dado. ¿Sabe cuántos fueron? Fueron 40 años. 40 años de vivir día tras día un montón de cosas. Imagínense, los que tienen 40 años y más, que no les voy a hacer levantar la mano, no se preocupe. Usted dirá, wow, ¿cierto? Si mira hacia atrás y son 40 años, que tal vez en su corazón Moisés muchas veces debe haber sentido querer tirar la toalla, ¿no? Él le tocó, porque yo le decía al principio que era la tarea más desafiante, porque el pueblo de Israel, el pueblo de Dios era un pueblo terco, duro, aún viendo todo lo que el Señor hacía o iba haciendo día tras día con ellos, aún así se quejaban, aún así reclamaban, aún así seguían pidiendo. Incluso hay momentos donde el pueblo decía, mejor nos hubiésemos quedado en Egipto, allá estábamos mejor, éramos esclavos, pero a lo mejor tenían un lugar fijo para dormir, tenían a lo mejor su comida a cierta hora. Entonces es lo que a veces nos pasa a nosotros. Podemos a lo mejor estar en ese momento crítico, ¿cierto? Donde no vemos salida a ciertas situaciones. ¿Y qué preferimos? No, estaba a lo mejor antes, ¿sí? Hubiese preferido estar como antes, así yo estaba, no sé, más seguro en mi zona de confort y todo eso. Pero cuando el Señor te saca de ahí y te pone en esos aprietos de la vida, que son cotidianos, ¿cierto? Y que son muchos todos los días, y es cuando tú también haces esa pregunta, o también le dices al Señor, a lo mejor hubiese estado mejor así como estaba. Y entre esas cosas, ¿verdad? En este gran desafío que le toca a este hombre Moisés, yo digo, muy paciente fue Moisés. Y ¿cómo se dice? Cuando le apoyo o consiento todas esas cosas que a lo mejor a nuestros ojos podríamos haber dicho, pero no eran de un hijo de Dios. Él se enojaba. Oye, pero era lógico. Normal, si tú ves que estás haciendo lo posible de cumplir una tarea, de rebuscártela para salir de donde ellos estaban, y viene uno a reclamarte, ¿qué te dan ganas? Ay, ¿cierto? Usted déjeselo para así. Pero era entendible, era comprensible muchas de las actitudes que Moisés tuvo frente al pueblo de Dios, a la situación que a ellos les tocaba enfrentar a diario. Y hay una cosa que yo quiero que hoy día usted y podamos meditar, porque a veces también podríamos haber creído que la promesa no se cumplía de la manera que debió haberlo hecho con este hombre, ¿sí? Porque decimos, él tuvo que vencer tantos obstáculos. Él tuvo que ingeniárselas y rebuscar. Imagínense, hoy día las personas, no sé, para de repente dirigir equipos, para liderar, por ejemplo, en las empresas, la gente se prepara. No es que, yo hoy día siento que tengo el don de liderar y no. Tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿cierto? Para ser líder, para guiar a ciertas personas. Nuestro pastor, ¿cierto? Para estar detrás de la iglesia, también tuvo que pagar un precio para guiarnos a nosotros. Y nosotros, que somos difíciles también, ¿cierto? Pero imagínense en esos tiempos donde todo era tan precario, donde todo era tan distinto a lo que hoy día nosotros podemos disfrutar, que son un montón de comodidades para vivir. Me imagino a este Moisés sorteando un montón de cosas. Allá no era, ¿cierto?, que iban caminando y llegaban a lo mejor a un lugar donde había sombra y se podían sentar a tomar un vaso de agua, un refresco, ¿cierto? Cuando llegaba la noche no era que llegaban a un hotel ahí al paso, ¿cierto? Muy probablemente eran en esas tiendas, a suelo pelado, ¿cierto?, en tierra dura.
Entonces, tantas cosas que nosotros podíamos inferir de lo que ellos tuvieron que pasar y tuvieron que enfrentar. Y entre esas cosas, por eso le decía que Moisés cae también en ciertos errores, pero eran totalmente entendibles y justificables, ¿sí? Porque el accionar de aquellos que debían a lo mejor ir ahí al pie del cañón, alentándolo, vamos Moisés, era todo lo contrario. Era puras quejas, puros reclamos, entonces la tarea se hacía mucho más difícil. Moisés no era el hombre más indicado, según él, para llevar al pueblo. Usted sabe que una de las condiciones que tenía Moisés era que hasta le costaba comunicarse, ¿sí? Nosotros hoy día los conocemos como tartamudo, ¿cierto? A él como que se le enredaba un poquito la lengua. Entonces imagíneselo usted, cuando tenía que dar una instrucción y decirle ya, y no eran 10 personas, eran montones y montones de personas. Entonces cuando él tenía que dar una instrucción, ¿se lo imagina usted? Como que salía pero no salía. Y entre ellos también él llevaba gente también que era su mano derecha, ¿cierto? Y que lo ayudaban en esta labor diaria. Pero es impresionante. Yo meditaba en la palabra y es impresionante pensar que lo hizo todo, que lo dio todo, que dejó cuantas cosas tal vez para obedecer la voz del Señor y recibir un día esa palabra donde te dice, pero ¿la ves? Allá donde yo te digo que lleves a mi pueblo, ¿la ves? Sí, Señor, la veo, porque él era un hombre obediente. Pero allá tú no vas a entrar. ¿Qué habrá sentido en su corazón Moisés? Pero qué injusto si yo lo he dado todo, lo he hecho todo. Una de las primeras cosas que tuvo que hacer Moisés fue ir y enfrentarse a Faraón y exigirle y decirle, me han enviado para liberar al pueblo de Dios. ¿Usted se imagina al Faraón mirando a Moisés? Y a este ¿qué le choficha, diríamos nosotros, ¿cierto? Mirándolo, tal vez que ni siquiera podía comunicarse de la mejor manera, y a ¿quién lo envió? Pero dice que aún así, venciendo todos esos temores, que al principio no era nada de lo que se iba a tener que ver enfrentado más adelante, ¿cierto? Él lo hace. Él fue obediente y va donde el faraón. Y él quiso ir con buenos términos. Él quiso ir por la buena, ¿cierto? Por la razón, no por la fuerza, aún, ¿cierto? Pero dice que como que trata ahí el corazón de Faraón de ser doblegado, ¿cierto? Y de entender lo que Moisés le estaba diciendo. Pero finalmente no salen por la razón. Dice que su pueblo tiene que arrancar, sale por la fuerza, no fue de la mejor manera. Dice que el pueblo avanzó, el pueblo de Israel salió de Egipto, salió caminando, ¿verdad?, en dirección a una promesa que había sido hecha a hombres de antes, a sus antepasados, dice la palabra. Y siempre, desde el principio, todo fue duda, todo fue temor, porque sabían que la misión no era fácil, que la misión se iba a poner complicada en cierta parte del camino, ¿cierto? Y así fue. Así fue, porque sale el pueblo de Dios y detrás de ellos sale el pueblo de Egipto también a buscarlos, a perseguirlos. ¿Sí? Usted conoce esa parte, ¿sí? Pero aquí viene lo maravilloso de la historia. Una de las partes más maravillosas de toda esta historia, que dice que es aquí cuando es Moisés, aquel que era mirado a lo mejor en menos, él se miró a sí mismo y dijo, yo no soy el mejor para hacer esta labor, pero aquí voy, y venciendo un montón de cosas, dice que levanta su vara y que el mar es abierto en dos. Eso no lo hizo Moisés, eso lo sabemos, eso sabemos que lo hizo el poder del Señor que iba con ellos.
no era una idea loca que había nacido en este hombre. Era una idea que había nacido en el corazón del Señor. Porque el Señor dijo, yo he visto la aflicción de mi pueblo, aún sabiendo cómo era su pueblo, aún reconociendo, ¿verdad?, las faltas de su pueblo, ese duro corazón. Dice que aún vio su aflicción y liberó a su pueblo de las manos de quienes ellos eran esclavos, que eran los egipcios. Y es ahí una de las primeras grandes maravillas del Señor con su pueblo, cuando lo hace pasar en medio de este mar. Y es ahí, dice, cuando salva a su pueblo, cuando su pueblo ya avanza y pasa, ¿verdad? Imagínense, un mar que es gigante, que es de tan grande magnitud, pero que el Señor lo vuelve a cerrar cuando vienen tras ellos los egipcios. Esa era la mano del Señor que iba con ellos. Y aún así, mirando todas estas cosas y viendo todos los prodigios y todos los milagros que el Señor ya iba haciendo, aún su pueblo seguía dudando. ¿Qué otra de las grandes cosas fue allí también en un monte? ¿Le llama la atención eso, que el Señor lo llevaba a Moisés a un monte? Lo apartaba, ¿verdad? Porque me imagino el ajetreo, el bullicio de estar en medio de un pueblo, ¿verdad? Dice que el Señor lo llevaba al monte y allí se encontraba con Moisés. Y esa es una de las grandes también cosas que hoy día nos pueden llamar la atención. ¿A quién Dios se le presentaba cara a cara? No había hombre, no hay hombre en la historia. Dice que a Moisés fue uno de los que los tuvo más cerca de él. Entonces, ¿iba a dudar Moisés? Aún ahí, viéndose con toda su falencia y viendo todo esto que era como una tormenta que venía detrás de él, ¿cierto? Que era este pueblo terco que tenía, ¿verdad?, a su cargo. Pero él le creía al Señor, él le seguía creyendo al Señor. Y hay otra cosa importante. Yo buscaba donde pudiera decir la palabra, esta fue la promesa que le hizo el Señor a Moisés. Y la promesa no era para Moisés. Dice que la promesa había sido a sus antepasados. Pero ahí ya tampoco estaba Abraham, ahí tampoco estaba Isaac, ahí tampoco estaba Jacob. Ahí estaba Moisés, pero era una promesa que se había hecho años antes, tal vez, no sé cuántos años habrán sido antes, pero era una promesa que seguía viva para ellos. Y yo podría pensar lo que le decía hace un rato, reflexione y diga, ¿era justo que Moisés no entrara a la tierra? Aún venciendo todas estas cosas que yo le menciono. Claro que a nuestros ojos era injusto. Él más que nadie merecía entrar a la tierra que era promesa. Pero había una promesa más grande que esa. Más grande, porque a veces nosotros creemos que el Señor tiene que cumplir todo lo que nosotros creemos que Él debe cumplir. A veces creemos que Dios tiene la obligación de responder todas nuestras peticiones. Y si tú soñaste y si tú planeaste algo, somos tan patudos de creer que el Señor tiene que hacerlo. Y déjame decirte, porque a veces uno tiene que entenderlo con dolor, a veces uno tiene que entenderlo fracasando, pero no es así. El Señor no siempre tiene que responder los deseos de nuestro corazón. ¿Qué padre podría darle algo que sabe que a su hijo le va a hacer daño? ¿Y cuántas veces las peticiones de nuestro corazón han sido, Señor, yo quiero esto, yo anhelo esto y quiero esto para mi vida, quiero esto para mi futuro? Pero el Señor sabe más allá lo que va a pasar con eso que tú estás pidiendo. Por eso muchas veces cuando la respuesta no es como nosotros queremos, cuando tú sientes que la respuesta no llega como has pedido, como tú quisieras que el Señor lo hiciera, déjame decirte que el Señor
ha visto todo desde otra manera. Él a lo mejor sí se ha subido a este monte y ha visto los deseos de tu corazón y ha dicho, no, esto no es para ella. Esto no es para él, porque eso más tarde puede traer grandes dolores, puede traer grandes tristezas, puede traer otras cosas que te van a hacer más daño. Más daño que hoy día entender que no era para ti lo que tú querías en tu corazón. Entonces, cuando yo veo esta historia y digo claramente, la promesa no era para Moisés. El deseo del corazón de Dios no era que él entrara en esa tierra, pero él tenía su sentido con eso. Él tenía su respuesta con eso. El que él no lo entendiera o que nosotros hoy día pudiésemos decir que injusto era, no, el Señor tenía un propósito con eso. Y hay una parte también en la palabra que trae un poco de respuesta a esto que yo le estoy comentando. Porque yo le digo, ¿qué hizo mal Moisés? ¿Qué hizo mal? Y miren, Números 20, el versículo 12, cuenta este episodio cuando el pueblo, quejándose, le dice, queremos agua. Me lo imagino. Caminando por el desierto, agotados con el calor, con el sol, fatigados, ¿cierto? ¿Qué queremos? Queremos agua. Y le dice el Señor a Moisés algo importante. ¿Qué le dice? Háblale a la roca. ¿Te imaginas, Moisés? Cuando, imagínense que ahí Dios le susurraba con palabras, con una voz que era clara, ¿cierto? Del Señor. Le dice, háblale a la roca. Pero aquí Moisés empieza a salir esa humanidad, ¿cierto? Que le aflora y que nos aflora muchas veces cuando estamos en aprietos, ¿cierto? Dice que Moisés no le habla. Dice que Moisés, enojado, porque me imagino atrás lo que le decían, ya pues Moisés, dame agua, Dios, trae agua, dile a tu Dios. Hasta así me imagino un pueblo gritando detrás, dile a tu Dios, si es Dios que nos dé agua. ¿Se lo imagina? Y dice que en su enojo, él golpea la roca. ¿Sí? Y en Números 20:12 dice, sin embargo, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. Porque a veces Dios sabe cómo somos, ¿sí? Él sabe que somos impacientes, Él sabe que somos quejones, Él sabe que somos buenos para reclamar. Él sabe que somos buenos para dudar. Él sabe cómo vamos a reaccionar frente a ciertas situaciones. Entonces Él también ya sabe el resultado de ciertas cosas, ¿cierto? Entonces en esta escena, muy probablemente teniendo toda la confianza el Señor en Moisés, que lo haría bien, dice que en eso Él falló. Él perdió la paciencia tal vez, se ofuscó, se enojó y le pegó más encima a la roca. Entonces le dice, por causa de esto, tú no entrarás a la tierra. Muchas veces yo le decía, muchas de las cosas que desea nuestro corazón no llegan a nuestras manos, no llegan a nuestra vida, por nuestra conducta, por nuestra respuesta frente a ciertas situaciones. Yo digo, el Señor pone toda su confianza en nosotros. Yo sé, Pablo, que esta vez sí. Yo sé que esta vez no te vas a angustiar. Yo sé que no te vas a afligir. Yo sé que estarás confiando. Pero ahí, a la primera, nos gritan, ¿cierto? Las piernas y empiezan nuestras dudas y empiezan nuestras preguntas. Y no quiero decir que está mal, porque es en lo que caemos todos, en nuestra humanidad, en nuestra naturaleza. Es así como somos. Como dice por ahí, así soy, así somos.
¿cierto? Pero hoy día quiero decirte que muchas veces el no ver cumplida la promesa que tu corazón anhelaba, no verla hecha realidad, tú dices, a lo mejor por años he pedido ciertas cosas al Señor y no la veo cumplida. El Señor sabe por qué no la ha cumplido. Y no perdas la esperanza, porque podríamos decir, pero ¿cómo? El Señor no es un Dios de promesas. El Señor no es un Dios que cumple lo que Él dice. Su promesa no era que iba a conceder todo lo que nosotros le pidiéramos. Su promesa desde el principio era que Él iba a estar todos los días con nosotros. Y se lo dijo a Moisés cuando Él le envía esta misión de salvar a su pueblo. Mira, en Éxodo 3:10 dice: ahora ve que te envío al faraón, tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Pero Moisés protestó: ¿quién soy yo? Le dice, para presentarme ante el faraón. ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Y Dios le contestó: yo estaré contigo. No le dice, yo te voy a llevar a esa tierra donde fluye leche y miel, que se lo hace, ¿cierto? Se lo hace ver a Abraham, que se lo hace ver a Isaac. No le dice, tú entrarás, tú pisarás a esa tierra. Dios solo le dice, tú obedéceme, que yo estaré contigo. Y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Y dice, cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Pero Moisés volvió a protestar: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, lo que yo le comentaba al principio, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué le responderé?, le dice Moisés. Y Dios le contesta: yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel: yo soy, me ha enviado a ustedes. La promesa no era el sueño cumplido, no era ver a un Moisés entrando con el pueblo de Dios a la tierra que él había prometido. La promesa era que él iba a estar con él. Entonces, si hoy día tú le dices, Señor, pero yo no veo lo que he pedido por tanto tiempo, yo no veo, Señor, que tu mano obre en ciertas cosas que he pedido con tanta aflicción, tal vez, déjame decirte que muy probablemente, y tal vez soy súper poco esperanzadora de decirte, tal vez no lo vas a ver, pero sí el Señor te dice, yo voy a estar contigo. Y no es cualquiera el que va a estar contigo. Dice, yo soy el que soy. Hay una parte también en la palabra, en Mateo 28:20, donde dice, y quiero que la guarde en tu corazón: he aquí yo estoy con vosotros, dice, todos los días. Cuando tú te sientas esos días, cuando dice que estás sola, que estás solo, que pareciera que todo está demasiado silencioso, que el Señor no se siente y no se ve por ahí, el Señor te dice, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ni siquiera dice hasta el día que tú cierres tus ojos porque te vas a descansar. No, dice que Él seguirá estando hasta el fin del mundo. Y si tú dices, pero y entonces la recompensa, lo que yo espero, lo que yo anhelo, la recompensa ya fue dada a nuestra vida y era el Señor pagando el precio por ti y por mí, pagando las deudas que no podíamos pagar por nuestra propia cuenta. Si nosotros no éramos merecedores de esta vida, nosotros no éramos merecedores de lo que tenemos o de lo que logramos alcanzar, todo eso lo pagó el Señor en esa cruz. Entonces yo te digo, a veces uno espera cosas concretas, cosas materiales, cosas visibles para decir, sí, ahí está el Señor. Pero muchas de las veces su respuesta no va a ser visible y no va a ser concreta.
solo va a ser su mano sosteniéndonos cada día y cada segundo de nuestra vida. Que esa sea la promesa que tú tengas viva en tu corazón, que esa sea la esperanza que aflore todos los días cuando tú no tengas fuerza, cuando tú sientes que no hay sentido para seguir o sentido para avanzar, que esa sea la promesa que reviva ahí tu corazón y que fortalezca tu espíritu, que Él iba a estar todos los días de tu vida contigo. Y mire lo que dice Filipenses 3:8. Así es, dijo un hombre. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. ¿Qué lo dijo? Lo dijo Pablo. Pablo, que lo tenía todo, que lo tuvo todo, que era un hombre reconocido. Él consideró que todo lo de esta vida era una basura al lado de tener este regalo maravilloso de conocer a Cristo. Por eso Él dijo, ya no vivo yo, si esta vida en un minuto va a dejar de ser. Pero hay uno que vivirá eternamente con nosotros y ese es el Espíritu de Jesús. Y Él dice, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Que esa sea tu recompensa, que eso sea el reconocer todos los días que todo lo demás puede ser echado a la basura, ¿verdad? Puede no tener ni un peso ni un sentido para nosotros al lado de tener a Cristo con nosotros. No hay nada mejor que vivir esta vida o de que nuestra vida recobre sentido tomado de la mano de Jesús. Y sabe que algún día, porque yo sé que hay aquí corazones que dicen, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tengo que sufrir por esto? ¿O hasta cuándo tengo que aguantar esto? ¿O cuándo, Señor, veré tu mano a favor de lo que hay en mi corazón o de lo que pide mi corazón? Dice el Señor que Él va a llegar un día y que Él será la recompensa frente a todas nuestras súplicas, frente a todos los deseos de nuestro corazón. Dice que los que llevan esta bandera muchas veces no van cantando, ni sonriendo, ni gozándose. Dice que muchas veces van a ir llorando, que muchas veces van a ir sintiendo el peso del dolor en su corazón. Pero iremos con esa esperanza porque llegará un día, dice, y vendrá el Señor a llevarse todas nuestras cargas. Dice, oh Sión, mensajera de buenas noticias, dice, grita desde las cimas de los montes. Grita lo más fuerte, dice, y no tengas miedo. Dile a la ciudad de Judá, aquí viene su Dios. Si el Señor soberano viene con poder y reinará con brazo poderoso, miren, Él trae consigo, dice, su recompensa y alimentará su rebaño como un pastor y llevará en sus brazos los corderos y los mantendrá cerca de su corazón. Cierra tus ojos ahí donde está y dile, yo abrazo tu promesa, Jesús. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Si este mensaje habló a tu corazón, compártelo con alguien que lo necesite y suscríbete para acompañarnos cada semana. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima reunión.